9 de la mañana, 28 minutos, nos metemos en otros temas de actualidad. Uruguay tuvo récord de reportes sospechosos de lavados de activos en 2022. Además, desde hace poco más de un mes comenzó a funcionar la primera Fiscalía especializada en lavado de activos. Para conversar de todos estos temas vamos a recibir al doctor Jorge Chediak, titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Muchas gracias y me va muy bien y un gusto estar con ustedes siempre. Un gusto recibirlo. Bueno, ¿por qué se llega a este récord de denuncias de actos sospechosos? No sé si es porque hay más actos sospechosos o porque afinamos un poco el tema de la detección, ¿no? Como siempre en estos fenómenos hay que tener en cuenta las dos cosas. Yo simplemente contextualizando diría, el titular es absolutamente cierto, es un récord. Ahora, es un récord creo que por un 3%, ¿no? Tampoco sí, es había que... 816 en 2021 y pasamos a 843. Claro, no pensamos que ha habido un salto. ¿Qué ha pasado? Bueno, se estabilizó, creo que en 776, 777, el número de reportes de operaciones sospechosas, que ojo, reporte de operaciones sospechosas no es solo sospechosas, es atípicas, que tienen peculiaridades que le llamaron la atención a las entidades financieras, porque estamos hablando del sistema financiero. No quiere decir otra cosa que eso, sino que son atípicas y por ende despiertan sospecha. Y lo que pasó, que explica un poco que el número total haya aumentado en algunas decenas, es que se retomó el número normal en lo que compete a la CENACLAF, que es el sistema no financiero. Quizás recuerden, seguramente ustedes sí, pues son jóvenes y lo hacen, que tuvimos alguna diferencia de criterio con la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central en el 20, en el 21, en relación a por qué habían bajado los reportes de operaciones sospechosas en nuestros 13.000 sujetos obligados a hacerlo. Ellos habían postulado, y estaba perfecto, que podía haber habido alguna influencia de la aprobación de la ley de urgente consideración, y nosotros con más parsimonia dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa. Básicamente, en los semestres, en el 20, con la ley vigente 6 meses y sin estar vigente el primer semestre, los números no cambiaron demasiado, o sea, no hubo por lo menos un impacto inmediato. Y luego, en el 21, estaba la pandemia, que era la explicación que el GAFILAT, el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana, organismo que nos supervisa a todos y que, bueno, que hoy Uruguay preside, tuvimos el honor de que nos eligieran presidente. La realidad es que en la hipótesis de ellos iba a impactar en la actividad económica la pandemia y por ende se iba a reflejar en menor actividad económica, menor número de operaciones totales y por ende menor número de reportes de operaciones sospechosas. Ahora que lo vemos un poco con el diario del lunes, no impactó mayoritariamente en el sector financiero porque básicamente no hubo entidades bancarias que cerraran durante la pandemia. Sí impactó en nuestro sector, en todo el sector no financiero, decimos escribanos, contadores, profesionales, inmobiliarias, sector de construcciones, casinos y una playa de organizaciones sin fin de lucro, porque hubo determinados sectores que sí cerraron durante la pandemia. Creo que lo habíamos comentado, un sector que fue particularmente impactado fueron los casinos. Los casinos estuvieron durante virtualmente un año sin funcionamiento. Ellos eran son responsables de más o menos un tercio de los reportes de operaciones sospechosas del sector no financiero. Entonces íbamos en 60 y pico de reportes por año, baja a 30 y algo cuando cierran los casinos, y ahora habrán visto en el 22, retomamos exactamente el nivel histórico porque volvieron a hacer los reportes los casinos al abrir la actividad. O sea que sí allí hubo un impacto de la pandemia. Y los números sumados dan un poco más, es verdad, lo cual esperemos, y yo creo que sí, que como usted postula, tenga que ver con un mejor funcionamiento del sistema. Ahora, para quienes no estamos finos tal vez con las definiciones, ¿no?, de reportes de operaciones sospechosas, ¿a qué refiere concretamente?
Bien. Los reportes de operaciones sospechosas son solamente eso, unas alertas administrativas que los escribanos, las inmobiliarias, los bancos, los casinos tienen que hacer cuando alguno de sus clientes realiza algún negocio que llama la atención. Por ejemplo, excesiva utilización de dinero en efectivo, que se trate de extranjeros de cuyo origen sea de determinados países o jurisdicciones que son de riesgo porque no tienen afiatada la legislación de prevención. A veces son operaciones excesivamente complicadas, que no es muy claro por qué se triangularon o por qué se paga con dinero de varias cuentas, por ejemplo. A veces se trata de personas expuestas políticamente, como el ministro de Educación y Cultura y quien habla. Y bueno, esas características pueden ameritar un reporte de operación sospechosa, que no quiere decir otra cosa que eso. Y luego de realizado el reporte de operación sospechosa, quien analiza si detrás de ello puede haber básicamente una operación de lavado de activos es el Banco Central, la Unidad de Información y Análisis Financiero. Y decíamos que en el resultado final el porcentaje es muy bajo porque lo que tiene que hacer cuando detectan, lo que tiene que hacer el Banco Central cuando detectan que puede haber más de una sospecha, más bien una cierta certeza de una operación que puede haber sido con dinero de origen ilícito, es hacer la denuncia en la Fiscalía. Y decíamos que allí era nuestro tema de números muy bajos, porque a 700 u 800 reportes de operaciones sospechosas en un periodo no se llegaba ni a 2 cifras de denuncias ante la Fiscalía, o sea que el porcentaje desde las eficacia 800 y pico de 2022, un número muy acotado, terminó en seguramente menos de 10, no tengo el número exacto, pero ese era el tema. Bien. ¿Qué es lo que hemos hecho entre todos? Porque básicamente fue una decisión, ahora que es exitosa, como ustedes decían, fue una decisión de todos quienes participamos. Dijimos, bueno, vamos a fortalecer, esto más o menos los reportes funcionan, vamos a fortalecer la persecución penal. A raíz de lo cual se obtuvo de la Comisión Coordinadora de Lavado de Activos, que integramos un montón de subsecretarios, el prosecretario de la Presidencia de la República y yo, se postuló la necesidad, junto con Fiscalía, de tener una Fiscalía especializada para estos temas, porque habrán visto, y sale todos los días cuando hay temas de interés periodístico, las Fiscalías están bastante obturadas de trabajo. ¿No sería el caso de esta, entonces? Esta empieza de cero. Pero además con pocos casos que le llegan. Empezó de cero el 1 de enero de este año. Ahora ya tiene casos, se le transfirieron algunos casos, incluso algunos de los que han tenido interés periodístico, para investigar puntualmente el lavado de activos. No para seguir con otros temas, únicamente el lavado de activos. Bueno, ahora, muchas veces se da, lo habíamos señalado, que esa investigación de lavado de activos necesariamente trae toda la causa, ¿no? Es decir, para que no haya alegaciones de que se persigue 2 veces por los mismos hechos, el nos bis in idem famoso, la garantía del derecho penal, hay muchas situaciones en donde al pasarse el expediente para lavado de activos a la Fiscalía Especializada hay que remitir toda la causa. ¿Es así que se está trabajando, por ejemplo, el caso Astesiano en esa Fiscalía? Usted sabe que prácticamente no, por la reserva no puedo señalar nada. Sí que se tuvo a mediados de febrero ya la primera reunión entre la Fiscalía y sus técnicos y nuestros técnicos de la unidad de apoyo para coordinar el trabajo, y bueno, ya el trabajo coordinado comenzó. Esperemos que es la aspiración de todos, que esto dé sus frutos, ¿no? Que estos números por ahora bajos de persecuciones exitosas por lavado de activos den sus frutos. Lo que hemos visto además en Gafilat es que los análisis de Gafilat valoran que haya muchas persecuciones exitosas por lavado de activos, pero además valoran, aunque sean pocas, que sean casos importantes. Valoran que un país, ante casos importantes, ante casos que han tenido mucho interés o que han involucrado figuras importantes de
un gobierno o de un país haya ido hasta las últimas consecuencias con el lavado de activos. Esta es un poco la idea también de la Fiscalía Especializada, que tenga espalda, que tenga tiempo para llevar hasta sus últimas consecuencias en relación al lavado de activos estas persecuciones penales. O sea, del caso Astesiano no se puede informar mucho más que esto, que va a ser tomado por la Fiscalía Antilavado. Y se va a perseguir si existió, se va a investigar si existió lavado de activos. O sea, él podría ser condenado más allá de lo que se determinó por parte de la otra causa que se cerró con la fiscal Fossati. Podría tener otra causa vinculada al lavado de activos con otras penas distintas. Exacto. Pero ahí, para que la gente entienda, ¿qué elementos de sospechas hay? Mire, en toda situación de persecución penal exitosa al lavado de activos, lo que tiene que haber es un delito precedente que se tenga la certeza que rindió, que dio mucho dinero a los delincuentes. Por ejemplo, una transacción como la que se pudo constatar que recibió $10.000, creo, si no me equivoco, es de Estados Unidos. Básicamente que la organización, la persona o la organización en general, se trata de organizaciones, lo cojo, que organizaciones no quiere decir que sean 50 personas, pueden ser una organización de 3 o 4 personas, que haya conseguido mucho dinero o una cantidad significativa de dinero con la actividad precedente, haya sido corrupción, estafa, lo que ustedes quieran, narcotráfico, trata de personas. Y algo hay que hacer con ese dinero. Esos dineros no desaparecen y en general no se sepultan como hacían los piratas en un cofre en una isla perdida, sino que se trata de incorporarla a la actividad económica normal. Y eso es lo que termina configurando el lavado de activos. Lo que hay que rastrear es justamente qué pasó. Bien. Pero hablamos, por eso lo que trascendió fueron esos $10.000. Hablamos de otros montos que se están estudiando, que hubiera recibido. Bueno, el tema de la documentación apócrifa para poder hacer los pasaportes, que se hablaba con este escribano, que en teoría se le pagaba un dinero, por eso la Asociación para Delinquir, en definitiva, ¿no? Exactamente. Eso es otro de las líneas de investigación. Y las asociaciones para delinquir en general obtienen pingües beneficios y bueno, allí hay casi seguramente indicios de lavado de activos. Eso es lo que no solo en este caso, sino en general se va a perseguir. ¿Se puede investigar también y buscar nexos con algunas empresas estatales? Porque en definitiva se hablaba de que podía estar UTE, el Ministerio de Defensa también con algunas licitaciones. ¿Eso también está siendo investigado o podría formar parte de la investigación? Todo dinero de origen ilícito puede terminar configurando un lavado de activos, así que ahí no hay líneas cerradas de investigación. Volvamos. La investigación sigue a cargo, como en cualquier otra circunstancia, del fiscal de la causa, ¿no? Nosotros, desde la Secretaría Nacional, somos asesores técnicos de la Fiscalía por la experiencia de nuestros técnicos. Nos quedan muy poquitos minutos, pero le quería preguntar, ¿cómo se condice este panorama que usted plantea sin sobresaltos, ¿no? O sea, con un trabajo constante de mejora, pero sin grandes sobresaltos, con un panorama que se puede advertir a nivel social, que es el avance del narcotráfico en el país? Sí, es verdad. De eso habíamos discutido, hablado en materia de seguridad, etcétera. ¿Cómo se condice una cosa con otra cuando, bueno, hablamos de bocas de venta de estupefacientes, etcétera, que bueno, son organizaciones, en muchos casos con patas internacionales, que traen la droga a Uruguay, y ahí hay plata que se mueve, se maneja y está, y sale, entra, etcétera? ¿Cómo condice una realidad con la otra? No es que una realidad condiga con la otra. Lo que habíamos señalado es que por la sobrecarga de trabajo que en general padecen las fiscalías, se termina obteniendo acuerdos por proceso abreviado en relación a los delitos precedentes, en este caso, como usted señala, el narcotráfico, y no abarcan los eventuales lavados de activos, por lo cual, decíamos, tenemos muy pocas persecuciones penales exitosas por lavado de activos. Y decíamos, no quiere decir que los criminales hayan quedado impunes, no, terminan condenados, presos. Pero por delitos menores los delitos precedentes, solamente la cadena más baja, puede ¿no? ser narcotráfico, puede ser distribución, lo que usted quiera, todas las variedades, pero no por lavado de activos. La idea de la Fiscalía es que en los casos grandes sería ideal poder perseguir todo, no se puede,
que en los casos grandes se siga adelante por esta Fiscalía Especializada. ¿Y tiene los la recursos esta investigación. Fiscalía Especializada para ese tipo de persecución? Bueno, empezamos como todo en el Uruguay. Ellos tienen pocos recursos, nosotros tenemos pocos recursos. Por la sinergia, esperemos, básicamente no había una Fiscalía Especializada que solo se dedicara a esto, ahora sí la hay, tiene el apoyo directo de la CENACLAF, esperemos que dé sus frutos. Pienso que en poco tiempo tendríamos que ir viendo los frutos, pero bueno. Le quiero consultar rápidamente, porque nos tenemos que despedir. La ley de financiamiento de los partidos políticos es un tema muy polémico. El año que viene empiezan las campañas electorales. Se dice que está vigente, pero en realidad siempre queda ahí como un vacío, ¿no? Respecto a cómo se terminan financiando. Está vigente, tenemos una ley de financiamiento de los partidos políticos, tenemos un proyecto de ley de modificación de la ley de financiamiento de los partidos políticos que básicamente es una sintonía fina. Ustedes vieron que modifica muy poco, que afina algunos conceptos. ¿Cómo cuáles? Nosotros, hay discusión, por ejemplo, si se deben permitir o no donaciones de personas jurídicas o limitar las donaciones a los partidos políticos a las personas físicas como nosotros. Cuando se nos pregunta de parte del Parlamento, lo que nosotros dijimos es que a los efectos de la prevención del lavado de activos y de la debida diligencia que hay que realizar, no tiene relevancia que la donación la haga una persona jurídica o la haga una persona física, porque lo importante es saber de dónde viene el dinero. El dinero de la persona jurídica o el dinero de la persona física. Esa es la debida diligencia, el origen del dinero, no la naturaleza jurídica de la persona. Y planteamos alguna, para futuro, quizás alguna mejora en el sentido de que no solo haya responsabilidades directas de los partidos políticos en cuanto al control del origen de los fondos, sino también de los sectores, que también los sectores o los subsectores de los partidos políticos hagan las debidas diligencias y lleven un control de cuál es el origen del dinero, de las donaciones que reciben. Pero muy poco, ya está todo muy controlado y hemos dicho, en el Uruguay, las dos principales fuentes de financiamiento de los partidos políticos son todos nosotros, los uruguayos, que a través del Estado y de lo que decide la Corte Electoral pagamos, no me acuerdo cuántos dólares equivale ahora, por voto obtenido en la elección, incluso se adelanta en relación a los votos obtenidos en la elección anterior. Y luego nosotros, quienes tenemos cargos políticos o de particular confianza, que hacemos un aporte a los partidos que nos han nombrado o a los partidos a los cuales respondemos, que tampoco es muy grande, pero esas son las dos principales fuentes de financiamiento de los partidos políticos. Por un lado el Estado y por otro los sueldos de quienes los representan en las distintas esferas del gobierno. Chediak, muchas gracias por estos minutos. No, un gusto como siempre. Quedaron más preguntas, habrá otras charlas en el futuro. Cerramos por aquí la entrevista, 9 de la mañana, 46 minutos. Nos vamos volando a la pausa, ya volvemos.